pero de todo está en Cristo. El día de hoy vamos a hablar sobre el magisterio. A lo largo de estas semanas hemos llevado una secuencia sobre las fuentes vivas de nuestra propia religión, que es la Iglesia Católica. Empezamos con la palabra de Dios, que es la Biblia, después con la tradición de la Iglesia Católica y finalmente hoy terminamos con el magisterio de la Iglesia. La Iglesia ha recibido del Señor un cuerpo doctrinal que debe conservarse y transmitirse a todos los hombres. Es lo que suele llamarse el depósito de la fe. La Iglesia procura cumplir con esta función con fidelidad y sobre todo asistida por el Espíritu Santo. Ya no se nos tiene que olvidar que el Espíritu Santo está vivo, que está presente en nuestra vida, simplemente hay que invocarlo, porque no nos va a escuchar si no le hablamos. Si nada más a lo mejor nos la pasamos hablando todo el día, pero no tenemos como esa iniciativa de poder también estar en nuestro cuarto, encerrados un momentito, diciendo, Señor, pues tú también, ¿qué me quieres decir, no? Cuando estamos en una situación muy abrumadora o algún problema muy grave, recordemos que nada es imposible para Dios. Tú simplemente guarda silencio y deja que Dios hable. Y pidámosle al Espíritu Santo. Hay tantas oraciones tan bellas para invocarlo, simplemente hay que buscarlo. Así como Jesucristo dijo que está presente, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Simplemente hay que invocar y hay que creer con los ojos de la fe. Así como ordenar sus enseñanzas en cuanto a su pertenencia con el depósito de la fe. Cristo no dio a su iglesia solamente los 7 sacramentos, sino que dio su palabra viva y eficaz, o sea, el conjunto de su mensaje completísimo para que lo transmitiera finalmente a todos los hombres de todas las generaciones. Qué bueno sería que conocieran todo el mundo a Dios, pero qué mejor ser que tú seas un instrumento muy agradable a los ojos de Dios para que por alguien más, por ti y alguien más, conozcan el amor de Dios que tiene en tu vida. A veces las palabras pueden decir mucho, pero recordemos que el ejemplo es el que va a arrastrar. No nomás nos cataloguemos como de, yo sí voy a misa, yo sí me confieso, yo sí hago esto, porque eso también no nos lleva a algo bueno. Demuestra que lo que Dios te ha hecho en ti, lo puedes compartir, porque el amor nace y crece compartiéndolo. Simplemente porque todo lo que hagamos es para Dios, no para nosotros mismos. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Así como también esto significa que la palabra de Dios no llega necesariamente canalizada por el ducto de instrumentos humanos. Debe aceptarse también que el magisterio eclesiástico no es científico. El Papa Pío XII nos explicaba que el magisterio no era científico, sino más bien testimonial, es decir, que no se funda en razones intrínsecas como se fundarían cuestionamientos que se apegan totalmente solamente a la ciencia, sino también que se dan por medio de la autoridad del testimonio. Por lo tanto, cuando se da una orden por medio del magisterio de la Iglesia o por parte de la Iglesia, quizá no nos pueda convencer por los medios científicos. Sin embargo, por los medios de la fe, y bajo esta fe que todo lo que nos viene por parte del magisterio de la Iglesia es dado por medio del Espíritu Santo, entonces nos toca a nosotros mantener una obediencia, pues nos obliga la obediencia ante los ordenamientos del magisterio de la Iglesia para con nosotros, para con los celares, tanto también para con los sacerdotes. Esto explica también la importancia que los evangelistas atribuyeron a los milagros como signos de autoridad de Jesús. Es decir, no nada más se basaron en lo que estaba escrito, sino también en los actos, en los milagros que llevaba a cabo Jesús. Por lo tanto, también es muy importante que el magisterio de la Iglesia dé ejemplo continuo a través de su vida y tomar nosotros tanto sus palabras como su ejemplo para poder obedecer. Recordemos que Jesús decía que si no hacía las obras de su Padre, entonces no le creyéramos, pero si las hace, entonces sepamos que habla con la autoridad del Padre, que el Padre está en él y él está en el Padre. De igual manera, Jesús, al dejar a los discípulos como sus sucesores y los discípulos al dejar a los obispos como sus sucesores, tengamos fe y confianza en que el Espíritu Santo y el Padre habla por medio de ellos, no por mérito propio. El proceso es resumido por San Agustín. Por sus milagros se conquistó la autoridad, por una autoridad que mereció la fe, pero la fe congregó la multitud. El magisterio de la Iglesia es el oficio conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores de custodiar, interpretar y proponer solamente la verdad, revelada con su autoridad y en su nombre, y el conjunto de enseñanzas dadas en el ejercicio de este oficio. Es un magisterio auténtico,
¿Qué quiere decir que sea auténtico? Porque ha sido instituido vivamente por Cristo, no por el hombre, porque tiene la permanente asistencia del Espíritu Santo. Y con eso ya es basta y es más que suficiente. Estamos bien protegidos y las personas que fueron desde los sucesores que fueron a custodia y de los apóstoles y sucesores, las personas que están en esta vida, están inspirados por el Espíritu Santo. No es que el hombre sea más que Dios, cuidado. Dios siempre tiene todo organizado, todo en orden y sabe qué personas necesita para que se cumpla la promesa. Para realizar esta misión, Cristo concedió a los pastores el don de la infalibilidad. Como ya vimos en el tema pasado, como Sarita ya les dijo, que tenía que ver con la tradición de la iglesia posee una infalibilidad. De igual manera la posee el magisterio de la iglesia. La infalibilidad es aquello que hace que todo lo que dice o lleva a cabo es verdadero, que es cierto, que es veraz, que viene de Dios por entonces, como lo comentábamos hace un momento. Por lo tanto, esta infalibilidad la posee el romano pontífice, el Papa, en nuestro tiempo, pues el Papa Francisco, y también el colegio episcopal. Estos, pues son los obispos, los sucesores de los apóstoles, y estos la ejercen según distintas modalidades, cuando la enseñan sobre la fe y las costumbres que se contienen en el depósito de la revelación. Estas modalidades son, la primera, según la forma de ejercicio, es decir, por medio del magisterio solemne como enseñanza del Papa, que se le llama ex cátedra. Esto quiere decir que desde la cátedra, desde la sede, desde el posicionamiento que tiene como sumo pontífice, puede dar orden o dar unos lineamientos para llevar a cabo. Y de igual manera también se pueden llevar a cabo las enseñanzas del magisterio solemne por medio de un concilio ecuménico o de un magisterio ordinario. También existe según la extensión, es decir, del magisterio universal, que sostiene con un consentimiento moralmente unánime, o de magisterio particular. Por ejemplo, hay cuestiones que se pueden aplicar a la Iglesia universal en general, puesto que son cuestiones que se atañen a lo moral que pues todos como católicos debemos de aceptar y debemos de vivir. Sin embargo, también hay cuestiones que tienen que ver con un magisterio particular, es decir, con una región en específico del mundo o también sobre un tema en específico. El punto número 3 es el según el grado de la autoridad, el magisterio meramente auténtico, que es el de los pastores cuando actúa como tales el magisterio auténtico infalible, que es el magisterio solemne en verdades de fe que se pretende definir, y el ordinario y universal cuando transmite las certezas de estas doctrinas. La función magisterial corresponde a quienes están autorizados para enseñar públicamente en el nombre de Cristo y de la Iglesia, es decir, los ministros sagrados legitimados por un ordenamiento. No todas las personas que están en el poder, se puede decir de esta manera, de la Iglesia, no nomás es porque se les ocurrió ponerlo. Siempre hay un proceso de estudio. Es como todos, cuando uno empieza desde el kinder, empieza después la primaria, luego la secundaria, la prepa y una licenciatura. Todo lleva un orden constante para llegar a esos conocimientos. Así es en la iglesia. Las personas crecemos en sabiduría conforme tú también estés dispuesto a estudiar. No digas que en verdad tú no sabes o no tienes las herramientas necesarias, porque ahorita ya toda la persona que quiere prepararse, hay muchos cursos, en internet encontramos muchas cosas, pero hay que tener también cuidado de qué páginas leemos, pero hay muchas cosas por cuál aprender. No nos queda el pretexto de decir, es que yo no lo sabía. Cuando Dios te dio la inteligencia, te dio esa capacidad para aprender. Simplemente es quitar tus comodidades, decir, es que decimos no tenemos tiempo para Dios, pero sí para otras cosas, pues también quita ese poquito tiempo que no tienes para Dios, que dices tú, hay que poner a Dios en primer lugar para después decir, pues sí es cierto, o sea, todo esto que estoy aprendiendo tiene un fin. Siempre, siempre va a ser el amor, pero qué mejor que saber lo que Dios quiere para mí y para nosotros, ser esos instrumentos vivos que Dios necesita en una iglesia tan viva. Como seglares, nos toca en su mayoría la recepción de las enseñanzas del magisterio por los fieles, y esta dependerá de la medida en que esté implicada a su autoridad y del objeto propio de sus intervenciones.
Al magisterio infalible en la doctrina de fe divina y católica se le pide al fiel una adhesión de fe teologal. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de tener una fidelidad, que debemos de obedecer por medio de la fe, de una fe teologal. Esta se basa en la fe de la autoridad de la palabra de Dios que revela al magisterio, que le enseña de manera definitiva y que nos piden a nosotros como seglares y también a los sacerdotes a abrazar y retener firmemente las proposiciones dispuestas por el magisterio de la Iglesia. Al magisterio auténtico no infalible se le pide un asentimiento religioso de la voluntad y de la inteligencia. Recapitulemos entonces que está tanto el magisterio infalible, que se nos pide a los seglares aceptar por medio de una fe teologal, y también el magisterio auténtico, que no es infalible, que se le pide al seglar un asentimiento religioso de la voluntad y de la inteligencia, es decir, que lo aceptemos por medio de nuestros procesos de voluntad y también de nuestra inteligencia. Como lo vimos en los primeros temas, pues tenemos este triángulo del IVA que usamos en todo momento en nuestra vida: la inteligencia, la voluntad y la capacidad de amar. Y utilizar estas tres cosas para saber tomar la decisión con base en lo que nos dice el magisterio, en caso de que sea un magisterio auténtico o no infalible. La negación de una doctrina de fe divina y católica es una herejía. Por lo tanto, el sujeto o la persona que niegue pertinazmente una de estas doctrinas incluye o incurre en el delito de una herejía completamente, que está castigado con una excomunión. Así que tengamos cuidado con qué argumentos estudiamos, con qué palabras nos dirigimos a las cosas de Dios. No siempre a lo mejor tus pensares quiere decir que estás en lo correcto. Por eso existe la palabra de Dios, está el magisterio de la Iglesia y también la tradición. O también busca tu padre espiritual para saber si eso que está en tu corazón o esas dudas que tienes, pues en realidad se puedan resolver. Porque si te la pasas con una idea errónea, entonces podría ser que pues vas a evangelizar de una manera negativa. Y a lo mejor tú puedes estar seguro que esa idea es muy buena, pero a lo mejor no está fundamentada desde los principios que Cristo quiere, y a lo mejor simplemente es humana la idea, entonces no te va a llevar por un buen camino. Tengamos cuidado con esas negaciones de las doctrinas que ya nos dicta la misma Iglesia. Un ejemplo de doctrina de fe divina y católica aprobado por el magisterio de la Iglesia, tanto por el ordinario y universal, es la enseñanza acerca de la grave inmoralidad de la muerte directa y voluntaria de un ser humano inocente. Esta está contenida en la encíclica Evangelium Vitae, que quiere decir el Evangelio de la vida o la buena noticia de la vida. Y esta dice así: por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. En este ejemplo podemos ver cómo, a través de una encíclica escrita por el Papa Juan Pablo II, hablaba desde el magisterio de la Iglesia, también desde una posición ex cátedra, al ser el sumo pontífice, de un tema en específico, que en este caso es sobre lo grave que es quitarle la vida a una persona inocente, lo grave y lo inmoral, y cómo esto finalmente pues se debe de tomar en cuenta en la Iglesia Universal en general. La decisión deliberada de privar a un ser humano inocente de su vida es siempre mal desde el punto de vista moral, y nunca puede ser lícita ni como un fin ni como medio para un fin bueno. El acto está. En efecto, es una desobediencia grave a la ley moral y sobre todo a Dios, que es el autor de la vida. Por lo tanto, contradice también las virtudes fundamentales de la justicia y sobre todo de la caridad. Porque nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente. No importa si estoy hablando de un feto, de un embrión, de un niño, de una niña, de un adulto, de un anciano, de un enfermo, de un agonizante, de una enfermedad incurable, de una persona que ya está en fase terminal. Nadie además puede pedir un gesto homicida para sí mismo o para otros confiando su responsabilidad, ni puede conseguirlo explícitamente o implícitamente. Ninguna autoridad puede legitimar o imponer ni permitirlo,
¿Por qué? Porque Dios ya está presente en la vida, Él es el dueño de la vida y Él sabe en qué momento nosotros ya no vamos a estar en este mundo. No podemos juzgar, no podemos criticar, no podemos enojarnos con la vida sabiendo que tenemos una misión y a veces una enfermedad o otra situación requiere eso para purificar tu cuerpo en esta vida, para que llegues al cielo. Y esas son decisiones propias de Dios. No te enojes contigo, no te enojes con la vida, no te enojes con Dios mismo. Siempre hay un plan perfecto. Por lo tanto, no podemos jugar con la vida de otras personas, porque Dios es el autor y es el dador de vida y a Él tenemos que darle todo nuestro amor y todo el entendimiento total de lo cual vivimos y por eso existimos. Continuando con el ejemplo de lo contenido en la encíclica Evangelium Vitae y dándole continuidad a lo que les acaba de leer Sarita, cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás y por lo tanto todos tienen el derecho a la vida. Esta igualdad es base auténtica de nuestra relación social, que para ser verdadera debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia, reconociendo y tutelando que cada hombre y que cada mujer somos personas y no somos cosas de las que se pueda disponer. Por ende, y como ya les había comentado, en este tema muy en específico de la vida, el magisterio de la Iglesia nos pide entonces respetar y amar la vida de todos los seres humanos. Así también reconocer y respetar que todos los seres humanos somos el fin y nunca el medio, como ya lo habíamos tomado en cuenta en el tema de la dignidad. Esperemos que este tema les haya servido un poco para entender el magisterio de la Iglesia. Es un tema muy denso y muy profundo, del cual ahora solamente les hemos tratado muy por encimita, pero esperemos que esto haya picado su curiosidad para que quieran profundizar en el tema. Hay muchas páginas católicas que explican esto o igual se pueden meter en su catecismo de la Iglesia Católica y leer sobre el magisterio de la Iglesia. Esperemos que les haya gustado el tema. Les agradecemos que le den continuidad a nuestros videos cada semana y que si conocen a alguien que le pueda servir o que le pueda gustar, se lo compartan. Que Jesús es siempre nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Gracias.